Buenos días, profesores. Somos el grupo número 2, que está conformado por Raúl Gutiérrez, Marco González, Tomás Ramos y yo, Diego Garretón. Hoy les presentaremos sobre nuestra entrega final del proyecto del ramo de Fundamentos de Computación. Como introducción, vamos a definir los objetivos y explicar brevemente la estructura del proyecto. Bueno, el objetivo principal para el proyecto es informar a la población sobre la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, ya que esto causa un gran impacto en el medio ambiente y en un futuro nos va a causar un gran problema a nosotros los seres humanos. Planteamos como objetivos secundarios que la información que se va a entregar sea apta para todo público, es decir, que hasta un niño pueda entenderlo. En cuanto a la estructura del informe, primero se va a definir cuál es el problema a evaluar, cuál es el lugar geográfico de estudio y luego se va a recopilar toda la información para poder resolver estos problemas. Después se va a crear una solución que va a ser un programa y posteriormente se describe la solución con palabras y además mediante un diagrama de flujos que va a explicar cómo funciona y para qué sirve el programa creado. Finalmente, mediante una conclusión, se van a evaluar los resultados y se va a definir si los objetivos propuestos se cumplieron o no. El principal problema que aborda este proyecto es la desinformación de la población en cuanto al cambio climático y cómo este afecta tanto a la sociedad como a otros seres vivos. Hay mucha gente que no sabe sobre aquel tópico, ya que los medios de comunicación no llaman la atención sobre el tema. Esto se debe a que las grandes corporaciones ejercen presión para silenciar y desacreditar el cambio climático o hasta simplemente negarlo. Todo esto a través del lobby y esto afecta al mundo político y a los medios de comunicación globales, lo que conlleva que la población sea muy ignorante en el tema y, y no conozca bien lo que se trata y sobre todo lo que significa las emisiones de CO2 para la Tierra. Y esto es muy grave, ya que si bien los efectos no son visibles a corto plazo, a largo plazo, perjudican mucho la calidad de vida que vamos a tener todos los seres vivos. También este trabajo va a estar enfocado al mundo y se tomarán en consideración específicas de los países que más contaminan, por ejemplo, como Estados Unidos y China. Y también los datos que se consideran de mayor importancia, que como grupo lo elegimos, son el tema de la cantidad de dióxido de carbono generada por países y a nivel mundial, cómo ha aumentado la temperatura a medida que aumenta el CO2 y cuáles son las empresas que más contaminan. Como solución, decidimos crear un programa que contenga la información necesaria para cualquier persona que quiera informarse. Además, se intenta que esta información esté en la forma más simplificada posible, de forma que cada persona pueda comprenderla. El programa funciona de forma que comienza pidiendo qué desea saber el usuario. Y cuando el usuario elige una opción, el programa le entrega toda la información que contenga al respecto. El diseño de nuestra solución partirá mostrando al usuario una lista con nombres de distintos archivos de la información que tenemos. Posteriormente, el archivo seleccionado será movido a funciones para procesarlas. De esta manera, el programa entregará unos gráficos con la información solicitada y la información de cada gráfico dependerá de sí mismo. Vamos a explicar cómo funciona este código, esta solución. Bueno, primeramente crearemos estas variables que se llaman archivo y hoja, que estarán conectadas a la base de datos que tiene información sobre el CO2. Luego crearemos la función menú, que esta nos ayudará a seleccionar la información que queremos. Las siguientes funciones, que se llaman crear data frame y graficar,
nos ayudará a procesar los archivos, los datos que están en los archivos y poder graficarlos. Luego el siguiente bloque de operaciones es la ejecución de las opciones que elija el usuario. Conclusión. Se ha visto a lo largo del desarrollo del proyecto que el cambio climático es un hecho real e innegable del cual hay que tomar cartas en el asunto. Hay suficiente información al respecto, pero por lo censurado de la prensa, la gente no se entera de lo importante que es. Con nuestro programa conseguimos solucionar la problemática anteriormente dicha. Respecto a los objetivos, creemos que cumplimos de manera satisfactoria. Primero, el objetivo principal, pudimos crear un programa capaz de informar a la población sobre la cantidad emitida de CO2 y el impacto que causa en el medio ambiente. En el segundo, fallamos un poco puesto a que no logramos que esta información fuera fácilmente entendible para todo público, quedó en un lenguaje un poco especializado. Sin embargo, igual, al menos podemos informar a ese público. Respecto al tercer objetivo, no añadimos las causas de la emisión de CO2 porque se nos complicó mucho hacer eso. Y en el punto 4, relacionado fuertemente con el 1, sí lo conseguimos ya que mostramos el impacto del CO2 en la temperatura, aunque nos faltó añadir que este aumento de temperatura impulsa, por ejemplo, el derretimiento de los polos, la desertificación y que el CO2 mismo empeora la calidad del aire y hasta acidifica la tierra y el agua. Reflexionando críticamente de nuestro trabajo como grupo, creemos que trabajamos bien, pudimos dialogar y complementarnos. Siempre fuimos cooperativos y ninguno se trató de hacer el pillo trabajando menos. Si bien fue una labor difícil, larga y compleja, pudimos llevarla a cabo de manera satisfactoria. Respecto al producto final, nos sentimos bastante conformes, ya que, como dijimos antes, cumplimos en buena medida los objetivos propuestos, aunque también nos hubiera gustado hacer algo un poco más grande y complejo, que quizás eso se vaya a lograr en algún futuro, sea en la misma universidad o ya trabajando. Bueno, profesores, esa fue nuestra presentación y nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Hasta luego.